Presentamos Comunidad que Celebra. Para conocer los principios, contenidos y significados de la liturgia católica, procurando su mejor comprensión, vivencia y participación por parte de los fieles católicos. Comunidad que Celebra. Comunidad reunida, comparte así su vida, se hace fuerte en la fe. Buenas tardes, hoy es martes 16 del mes de mayo y continuamos con este programa Comunidad que Celebra, hablando sobre la teología de la liturgia del Vaticano II. Hoy vamos a hablar un poco más sobre la liturgia como acción de Cristo, pero también como acción de la Iglesia. Porque la liturgia es una acción de Cristo y de su Iglesia. Cristo asocia a la Iglesia a sí mismo en la acción unitaria que realiza esta obra tan grande. Así nos lo dice el documento del Vaticano que se llama Sacrosanctum Concilio número 7. La Iglesia es a su vez sujeto y objeto de la liturgia. Como decía el gran teólogo de Libac, la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. No hay liturgia sin Iglesia, como no hay Iglesia sin liturgia. Como ya hemos explicado, la Iglesia celebra la liturgia no solamente para brindar este servicio a Dios, sino para ofrecerle a Dios también nuestras vidas, nuestros trabajos, todo lo que somos, lo que queremos, sino también para recibir la salvación, la redención, la purificación de Dios, la gracia de Dios que nos viene a través de todos los sacramentos, especialmente del sacramento de la Eucaristía. La Sacrosanctum Concilium, que es el documento especial sobre liturgia del Vaticano II, contempla la naturaleza de la liturgia desde la perspectiva de Cristo. Cristo es el sacramento primordial y de la Iglesia como un sacramento general derivado de Cristo. La teología alemana lo había formulado antes diciendo que Cristo es el sacramento original, es decir, Cristo es el que nos hace presente al Dios invisible. Por eso es sacramento, algo que nos hace presente a alguien invisible, que es el mismo Dios. Jesucristo nos hace presente al Padre, a Dios Padre. Y la Iglesia es el sacramento base, porque del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Así nos lo recuerda Sacrosanctum Concilio número 5. El concilio llama también a la Iglesia sacramento de unidad. La Iglesia es ese sacramento de unidad entre todo el género humano y el sacramento de unidad entre el género humano y Dios. Y también lo llama sacramento de piedad. La Lumen Gentium, la luz de las gentes, que es otro gran documento del Vaticano II, nos habla de la Iglesia que es el sacramento universal de salvación. A través de la Iglesia visible se va haciendo presente la salvación que Dios nos regala a través de Jesucristo y a través de la Iglesia. Esto nos lo explica la Lumen Gentium número 4. Cristo envió su Espíritu para constituir su cuerpo, que es la Iglesia, esposa del Verbo, portadora del Espíritu, alma y principio de vida de la Iglesia, como el alma lo es del cuerpo humano. La Iglesia es ahora el primer signo sacramental, por el cual adquiere visibilidad histórica el don de la salvación ofertado. La Iglesia es sacramento a través de su vida cotidiana, pero especialmente en la celebración sacramental. Así lo dice Lumen Gentium número 1. La liturgia tiene así un doble carácter cristológico, es decir, que nos habla de Cristo, nos da a conocer a Cristo, y eclesiológico, porque nos da a conocer a la Iglesia, nos hace presente la acción y la vida de la Iglesia. La celebración realiza una epifanía del Señor, es decir, una manifestación del Señor y una manifestación de la Iglesia. Esta doble epifanía, esta doble manifestación, que en realidad es una sola, porque la Iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Por eso ninguna acción litúrgica es una acción privada, si nos lo recuerda Sacrosanctum Concilio número 26. La Lumen Gentium, la luz de las gentes, este documento también del Vaticano II, pues nos habla precisamente también de esto,
de que la Iglesia es en el mundo el sacramento de Cristo. Es el sacramento de salvación que nos hace presente a Cristo. Y por eso la principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo de Dios en las acciones litúrgicas. No es que Cristo se haya dado a una Iglesia previamente hecha y acabada. Es precisamente la donación pascual de Cristo la que transforma a estos hombres en Iglesia y en Iglesia orante. La liturgia edifica día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. En teoría podemos distinguir dos momentos ideales. En el primero, Cristo se da a sí mismo a los que creen en Él para que se conviertan en Iglesia. Y en un segundo momento entrega a esta Iglesia el Evangelio, el Padre Nuestro, la presencia real de su vida en los celos del vino y del pan. Ahora la Iglesia se convierte en Iglesia orante. Pues bien, todo este misterio de la presencia de Cristo a través de la liturgia de la Iglesia nos va intentando ayudar a conocer, a profundizar realmente qué es lo que hacemos en cada celebración y por qué tiene tanta importancia cada celebración eucarística. Escuchemos un canto que nos siga ayudando a reflexionar. Te cantamos a ti.
continuamos reflexionando sobre la teología de la liturgia que tiene el Vaticano II. Es muy interesante también el modo como la Sacrosanctum Concilium, que es el documento especial sobre la liturgia, considera cómo la liturgia es una epifanía de la Iglesia. Una epifanía es una manifestación, una revelación de lo que es el sentido de la Iglesia, de lo que es el ser de la Iglesia. La expresión fue acuñada más tarde por Juan Pablo II en una carta apostólica que escribió también Vicesimus Quintus Annus, pero la idea estaba ya presente en el documento del concilio. La liturgia contribuye a que los fieles manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la Iglesia, dice Sacrosanctum Concilium número 2. A esta afirmación general sigue un párrafo muy denso en el que se sintetiza esta definición, esta naturaleza de la Iglesia, tal como se expresa en la liturgia. Tanto la Iglesia como la liturgia es a la vez humana y divina, visible e invisible, en acción y en contemplación, presente en el mundo y peregrina. Todo esto pues tiene su significado, presente en el mundo porque vivimos en el mundo, pero peregrinando también hacia los cielos, hacia el reino celestial. Si en la liturgia se expresa la verdadera naturaleza de la Iglesia, cuando no se ama la liturgia, la desafección, el dejar de ir a participar en las celebraciones, puede revelar en el fondo una falta de amor, de cariño y de participación a la Iglesia y por la Iglesia. Es interesante observar cómo distintas concepciones sobre la Iglesia, distintas eclesiologías, corresponden también distintas teologías de la liturgia. Por ejemplo, una eclesiología deficiente no podrá dar razón cumplida del valor de la liturgia. Hay una interrelación entre la forma de celebrar y la eclesiología subyacente, porque siempre se relacionan el ser y el obrar. Por eso también las distintas concepciones de la liturgia acaban configurando distintas eclesiologías, es decir, distintas concepciones, distintas maneras de entender a la Iglesia. Una eclesiología que entiende la Iglesia como sociedad perfecta, las celebraciones son actos ceremoniales oficiales, centrados en el maestro de ceremonias. En cambio, en una iglesia concebida como un grupo de amigos que comparten unos mismos gustos e ideales, no se requiere un presidente, sino todo lo más un animador que mantenga el ritmo. En la concepción de la Iglesia como movimiento de militantes, se valora la celebración únicamente como instrumento para el compromiso y no se sabe qué hacer con la sacramentalidad y la acción de gracias. Por eso es importante visualizar que el grupo actual de los miembros de la Asamblea Celebrante no se representan a sí mismos, sino a toda la Santa Iglesia que se hace presente en ellos. Si no se tiene esto muy en cuenta, el interés de los grupos acabará relegando a un segundo plano el misterio de Cristo y la comunidad se convierte en un nosotros de hecho y deja de ser el cuerpo de Cristo. Es decir, que será gente que celebre su compromiso, que celebre su vida, que celebre lo que piensan, pero no están celebrando el misterio de Cristo. El sínodo del año 1985 dejará claro que la asamblea celebrante es la Iglesia, misterio y comunión, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. La Iglesia celebra los misterios de Cristo, no nuestras obras. Celebra la comunión que nos une, no nuestras simpatías o afinidades. Celebra el acontecimiento de Cristo y no nuestra fe personal ni los acontecimientos de nuestra historia. Con esto no se aleja la liturgia de los hombres, sino que sitúa nuestra vida y nuestra fe en su contexto auténtico, en la comunión con el misterio pascual. Por eso cada celebración que hacemos es celebrar el misterio de la redención, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. No celebramos solamente que a mí me gusta cómo se expresa aquel sacerdote, cómo canta aquel coro, o que a mí me gusta lo bonita que es aquella iglesia y yo voy allí por gustos, por sentimientos, o por entretenimiento o por compromiso. No se trata de eso. Participar en la liturgia, participar en la Eucaristía
es participar en el misterio de la salvación, en el misterio de la Iglesia, en el misterio de Cristo, en el misterio de comunión. Y para eso pues nos integramos, participamos, intentamos comprender y profundizar lo que significa ser miembros de Cristo, celebrar nuestra fe y dejar que esta sacramentalidad que tiene la Iglesia, este misterio de expresar la presencia de Dios en medio de nosotros, se vaya haciendo real en cada celebración. Escuchemos otro canto que nos siga ayudando en esta profunda reflexión. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Sufren los hombres, mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su paz. Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad. Sufren los hombres, mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzarán otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Y vamos a ir terminando con este último corte sobre la liturgia en el Vaticano II, hablando precisamente cómo la Iglesia es sacramento de salvación. Es muy importante también la función del sacramento de la Iglesia de cara al mundo. Ha habido aquí también un giro fundamental en el concilio que se llega a expresar en la Gaudium et Spes, alegría y esperanzas, de considerar a la Iglesia como una isla exclusiva de salvación frente a todos la humanidad que estaría expuesta a la condenación. Se ha pasado a considerarla como un sacramento de la salvación existente en el mundo. Así la Lumen Gentium lo dice en varios números, en el 1, en el 9, el 48. Es la Iglesia un signo levantado en medio de las naciones. Eso parece relativizar a la Iglesia y despojarla del monopolio de la salvación. Efectivamente, la Iglesia no es el reino de Dios todavía, sino que está subordinada al reino y es servidora del reino. La Iglesia no está subordinada al siglo, es decir, al tiempo presente, como sucede con el reino, pero sí está relacionada con él intrínsecamente, en cuanto que ambos son ámbitos de la acción salvífica de Dios. Reconocer la naturaleza sacramental de la Iglesia
no le quita nada de su relevancia, pero la convierte en servidora humilde de un espíritu que sopla donde quiere y al que la Iglesia no puede dictar itinerarios ni poner vallas o fronteras. La Iglesia manifiesta la acción que se da en el mundo de un modo latente, pero manifestar no es solo expresar, sino activar, hacer efectiva la salvación. La realidad eclesial reactiva el proceso de salvación, no se limita a manifestarlo. Esto mismo es lo que sucede con el sacramento y la liturgia. Los sacramentos proclaman, expresan, desvelan la acción de Cristo que está siempre actuando fuera del ámbito sacramental. Pero expresar no es lo mismo que informar o que dar a conocer, sino que la acción de expresar realiza lo expresado de un modo más definitivo y pleno. Es un fenómeno parecido al que los lingüistas llaman el lenguaje performativo, es decir, que conforme se habla ese lenguaje produce una transfiguración en que todo se vuelve más luminoso. Con esta teología de la liturgia ya no hay un abismo tan grande entre la gracia no sacramental y las expresiones sacramentales de la gracia. Vamos a ver qué nos dice también sobre la invocación del Espíritu, porque si ya hemos dicho que la liturgia es la acción de Cristo presente, formando la comunidad y presente en la comunidad formada por Él, tenemos que recordar el principio enunciado por San Ambrosio. Ni Cristo puede ser sin el Espíritu, ni el Espíritu sin Cristo. La oración que se invoca al Espíritu, que se llama la epíclesis, es una oración siempre atendida, en la cual se invoca el descenso del Espíritu Santo, gracia increada, como comunicación divina sobre la creación y sobre la comunidad. En el descenso del Espíritu tiene lugar el inmutable cortejo amoroso del Dios Trinidad, en virtud de la comunidad de las personas de la Trinidad. Todos somos una sola cosa, porque en Cristo está el Padre y en nosotros está Cristo. En la invocación al Espíritu, la epíclesis, toda la acción litúrgica se revela como ingreso del hombre en la plenitud divina de vida, la cual se le ofrece viniendo del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Esta invocación del Espíritu es parte fundamental de la plegaria eucarística, aunque tiene lugar diverso en las distintas liturgias. Pues el canon romano sigue un modelo en que la formulación de las oraciones, el carácter de invocación al Espíritu Santo, estaba un poco desfigurado, y en el cual oblacionen antes de la institución, la mención al Espíritu Santo no venía en recto, simplemente se pedía que la oblación fuese hecha espiritual. Pero en la segunda invocación, cuando suplicamos, te rogamos, se pide ella que todos los comulgantes se llenen de la gracia y de la bendición, pero no se menciona explícitamente al Espíritu Santo. Ahora las nuevas plegarias eucarísticas después del concilio pues ya no son así, sino que suplen estas carencias. La presencia del Espíritu Santo está mejor subrayada en las anáforas, que son estas plegarias eucarísticas después del concilio, mucho más claro que antes del concilio en el canon romano. Y otro de los rasgos típicos de la liturgia después del concilio es haber dado cabida a esta dimensión epiclética, epiclética, es decir, esta dimensión de invocar al Espíritu Santo no solamente en la Eucaristía, sino en todos los sacramentos. Así, por ejemplo, se ha introducido una epíclesis en el sacramento de la reconciliación, cuando se prescribe al ministro que imponga sus manos sobre el penitente y haga una mención expresa del envío del Espíritu Santo. La epíclesis o invocación al Espíritu ha sido introducida también en el sacramento del matrimonio. El texto de la nueva bendición nupcial explicita esta invocación al Espíritu Santo. La nueva norma, la nueva rúbrica del ritual de 1990 explicita que el sacerdote debe recitar el texto de la bendición nupcial con las manos extendidas hacia los esposos.
lo cual es ciertamente un gesto de invocación o de petición al Espíritu Santo que descienda sobre ese matrimonio. Pues bien, como ven, son palabras densas, pero lo que nos está queriendo decir toda esta reflexión sobre la liturgia en el Vaticano II es que es el misterio de Cristo que celebramos y que celebrándolo aumenta nuestra fe, la presencia de Dios en nuestra vida y nos une a nosotros también y nos pone en este camino de vida y salvación. Estuvo con ustedes esta tarde el Padre Antonio, que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras,